Ahora podemos disfrutar del discurso público. Nos presentará nuestro hermano Borja González. El tema del discurso es el siguiente. ¿Importa lo que creamos sobre el origen de los seres humanos? Hermano Borja, tiene toda nuestra atención. Hace no mucho tiempo, un joven campesino, durante un paseo al amanecer, encontró un objeto que despertó su curiosidad. No era gran cosa, pero quiso compartirlo con su gente. Por eso lo llevó a su casa y allí, en torno a una enorme mesa redonda, se ubicaron todos los miembros del hogar. La mujer, práctica y directa, le dijo: «Cariño, ¿no ves que es el huevo de una gallina?». Los abuelos con un poco más de experiencia decían: «Esa forma, esa textura, tiene que ser el huevo de un reptil». Incluso la más pequeñita, en su afán de participar, gritaba y trataba de convencer a todos diciendo: «Papi, es una piedra de río». El padre, prudente, dijo: «Bueno, paciencia, esperemos, lo llevaremos al corral, lo pondremos en un nido y veremos si hay algo que deba eclosionar o no. Mientras tanto, nosotros también esperaremos, más o menos unos 27 minutitos, hasta saber qué había en este objeto y si tenía que eclosionar algo o no». Y mientras tanto, hay millones de personas que, mientras esperan, también debaten sobre un asunto que, pienso, te interesa mucho más que lo que había en ese objeto, sobre tu origen. Hay muchas personas que piensan que hay un conflicto entre dos bandos. Por un lado, el bando de la creación y por otro lado, el bando de la evolución. Pero no es cierto que solo sea un conflicto entre dos bandos. De hecho, hay decenas de teorías en conflicto. Quizás una de las que más conozcas sea la teoría de Darwin, de la evolución. Muchos de nosotros hemos tenido que memorizar muchas expresiones para aprobar algún examen en el colegio. Sorprendentemente, aunque no hay consenso en el mundo científico, cada vez más guías religiosos se decantan por alguna de las opiniones de los evolucionistas. Por eso nos sorprenden algunas opiniones, como por ejemplo la de un antiguo arzobispo de Inglaterra, que dijo: «No es posible objetar la teoría de la evolución esgrimiendo los relatos de Génesis 1 y 2, ya que hay consenso general entre los cristianos», dijo él, «educados, de que estas narraciones son de origen mitológico y tienen un valor simbólico antes que histórico». Y finalizaba diciendo, textualmente: «Usted puede creer lo que quiera y seguir siendo cristiano». Usted puede creer lo que quiera y seguir siendo cristiano. ¿Y la Biblia? ¿Dice la Biblia que nosotros también podemos creer lo que queramos? Leámoslo. Podemos buscar juntos en Génesis capítulo 1 y el versículo 27. Génesis 1, 27. Así que Dios pasó a crear al ser humano a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Qué interesante, porque no solo dice que somos fruto de la creación, sino que fuimos creados a su imagen, es decir, que somos sus hijos. Sin embargo, miles de personas tratan de desplomar esta afirmación, acusando a este libro, el Génesis, de ser un libro ignorante, mitológico, simbólico. Bueno, podría ser. Dejemos aparcado por unos minutos el libro del Génesis y acudamos a un libro histórico, al Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 19 y versículo 4. En esta ocasión, un personaje histórico, Jesucristo, sin llegar a hablar de ciencia, corroboró un dato que a nosotros hoy nos interesa saber. Mateo 19, 4. Él, Jesús, les respondió: ¿no leyeron que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y ahora, seguiremos tachando también al libro de Mateo de ser un libro ignorante, simbólico, analfabeto. ¿Se va a utilizar el mismo argumento ante todo lo que no encaje con la versión de unos pocos? Sin importar lo que a mí personalmente me hayan enseñado, ¿cuál es mi verdadero origen? ¿Procedo de unos organismos que mutaron accidentalmente o de unos primates que fueron ganando la lucha por la supervivencia? O, aunque a algunos les parezca una versión un tanto analfabeta, ignorante, ¿fui creado? ¿Tengo un padre? ¿Importa lo que creas sobre mi origen? Respondamos a esta cuestión de si importa lo que creas sobre mi origen, analizando las conclusiones a las que llegó un estudio realizado en un centro de innovación en un país del que mejor no diremos el nombre. Luego entenderemos por qué. En una encuesta que se realizó a adultos, se les preguntó de dónde viene la leche con chocolate.
A los expertos, según informó el periódico The Washington Post, les llamó la atención que el 7% de los adultos encuestados respondió que la leche con chocolate viene de vacas marrones. Bueno, el porcentaje puede parecer pequeño, un 7%, pero es impactante cuando se lleva a cifras totales. Teniendo en cuenta la población de este país, querría decir que 16 millones de personas piensan que la leche con chocolate procede de vacas marrones. Diríamos que es la población de Cataluña sumando a la de Andalucía. El objetivo no es sorprendernos sobre lo mucho o lo poco que saben algunas personas, sino entender que lo que sabemos o no sabemos sobre el origen de las cosas afecta a nuestro comportamiento. Los nutricionistas dicen que este dato puede marcar la diferencia entre un niño que vaya a escoger en el futuro bien su alimentación y sea sano, o un niño que en el futuro tenga problemas de obesidad y, por tanto, dificultades coronarias o de corazón. Es cierto que es raro en algunas ciudades ver vacas, pero eso no cambia las cosas. Lo cierto es que la leche con chocolate no viene de vacas marrones. Si es bueno que se sepa de dónde viene la leche con chocolate, ¿cuánto más importante será conocer cuál es nuestro origen? Si fuésemos nosotros hoy en día quienes planteásemos esa pregunta, ¿de dónde venimos los humanos?, cada vez más personas contestarían con alguna de las muchas teorías de la evolución. Quizás porque dicen que nunca han visto a Dios. Curiosamente, el mismo argumento de los que no han visto muchas vacas en su vida. Pero convencernos de este asunto tiene consecuencias. El pensamiento de la evolución explica que fuimos modelados por la selección natural, mediante la que el fuerte siempre vence al débil. Por eso, algunos personajes importantes de la política, como Marx, o de la filosofía, como Nietzsche, opinaron que los fuertes, los valientes, los dominantes, los orgullosos son los que están mejor dotados, opinaban, para conformar la sociedad. Y uno se pregunta, si yo no quisiera ser orgulloso y dominante, ¿tendría cabida en esta sociedad? Según el historiador H.G. Wells, haciendo alusión a la publicación en 1859 de las teorías de Darwin, se produjo lo que él llamó una desmoralización. Él opinaba que desde entonces pareció que lo justo era que los grandes mastines de la jauría amedrantasen y dominasen. Y muchos se justificaron utilizando estos argumentos. El libro Hitos de la Historia dice que la guerra se convirtió en una simple necesidad biológica. ¡Qué absurdo! Guerras mundiales, asesinatos, torturas, todo justificado. Esa misma obra, Hitos de la Historia, corrobora que las ideas de Darwin constituyeron una parte esencial de la doctrina de Hitler sobre la superioridad racial. Impresionante. Notamos cómo se desatan consecuencias graves en la historia y problemas de identidad, porque por mucho que los libros de texto afirmen que la naturaleza de los humanos no difiere mucho de la naturaleza goriliana, mandriliana, chimpancesca, lo cierto es que no podemos explicar todos los comportamientos humanos centrándonos en patrones de comportamiento de un mono o de un primate. Darwin fue uno de los primeros que ideó un plan, una teoría que proyectaba optimismo. Sin embargo, uno de sus contemporáneos, Alfred Russel Wallace, relató que durante su última conversación con él, observó que no estaba tan optimista, que no era positivo. Y eso que no llegó a vivir los momentos más dramáticos de la historia de la humanidad, como las guerras mundiales. ¿Qué le estaría ocurriendo a Darwin? No trataremos de ser médicos ni de diagnosticar lo que le ocurría a sus síntomas, pero Colosenses 2.8 indica que hay algunas cosas que nos pueden llevar a la desilusión. Leámoslo. La carta a los Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 8. Tengan cuidado para que nadie los atrape con filosofías y razonamientos falsos y vacíos que están basados en tradiciones humanas, en las cosas elementales del mundo y no en Cristo. Antes, no todos acertaron de dónde venía la leche con chocolate. Hoy, cada vez más personas están atrapadas en medio de teorías evolutivas. Las escuelas se han convertido en pancartas de estas teorías. Por eso, sin dejarnos llevar por las masas, por las influencias, por las
tradiciones humanas, por las cosas elementales de este mundo, por las opiniones de los supuestos expertos, analicemos este asunto con objetividad. Hasta ahora admitimos que algunas personas se han convertido en profesionales de responder a preguntas que empiezan con ¿cómo? ¿Cómo se originó el universo? ¿O cómo se unieron determinados aminoácidos para generar lo que según ellos fue vida? ¿Cómo un simio se convierte en una persona y deja de ser un simio? Muchos cómo. No ha importado la cantidad infinita casi de argumentos que respondan esos cómo, con tal de que cumplan un requisito para que se les vea como científicas, que anulen, que no hablen de la existencia de un creador. ¿De acuerdo? Están bien las preguntas que responden a cómo, pero ¿qué hay si planteásemos otro tipo de cuestiones? Las que empiezan con ¿por qué? ¿Por qué no me conformo con comer, dormir y reproducirme si en el fondo soy una agrupación accidental de ácidos nucleicos y proteínas? ¿O por qué estas moléculas deberían cultivar amor por el arte, enamorarse, en alguna ocasión hacerse religiosas? ¿Por qué, aunque sea en privado, todos nos hemos preguntado en alguna ocasión cuál es el propósito de mi vida? ¿O por qué tengo la fantástica capacidad de preguntarme por qué y tantas personas se empeñan en responderme solo cómo? ¿No nos queda la sensación de que la evolución no lo responde todo? De hecho, es desbordante la cantidad de preguntas a las que las teorías de la evolución no quieren enfrentarse. Y todas proceden de un órgano que todos tenemos en nuestra cabeza. Depende del caso, pero pesa aproximadamente 1,5 kilos. Nuestro cerebro. ¿Conoces bien a tu cerebro? Bueno, hay una parte que es fascinante, el lóbulo frontal. Se encuentra más o menos en este lugar. ¿Sabes para qué sirven? ¿Te gusta ver fotografías? No de las digitales, sino de las de un álbum, en papel. A menudo cuando echamos un vistazo a un álbum que no hemos visto en mucho tiempo, ocurre algo maravilloso. De repente empezamos a ver a personas en nuestra cabeza. Somos incluso capaces de escuchar la música que sonaba de fondo. Sabemos quién tomó la foto, aunque no aparece en la imagen, porque estaba detrás de la cámara. Somos incluso capaces de saber de qué nos estábamos riendo cuando saltó el flash. ¡Wow! Se ve todo tan claramente y no sabemos exactamente dónde están instaladas esas imágenes, pero somos capaces incluso de ver y de escuchar a esa persona que está en la imagen y que quizás ya no está entre nosotros, porque ha fallecido. Pero ¿la vemos tan claramente? Una simple imagen ha activado el lóbulo frontal. ¿Sería igual nuestra vida sin el lóbulo frontal? Podríamos preguntárselo a un primate, pero no nos respondería porque, además de no haber desarrollado plenamente el lóbulo frontal, no ha desarrollado la corteza motora a plenitud. Por tanto, no puede verbalizar, no puede comunicarse, no puede hablar con nosotros. ¿Por qué tenemos capacidades tan elevadas nosotros, los humanos? ¿Por qué habría de crear la evolución un cerebro así para un cavernícola o para un hombre moderno del siglo en el que vivimos nosotros? ¿No se te hace corta la vida con el impresionante potencial que tenemos, al menos en nuestro cerebro? A propósito, ¿crees realmente que la muerte tan precoz, 70, 80, 90 años, es algo, como nos han enseñado, natural? Si es ley de vida, tan natural o imprescindible como desayunar, que lo habremos hecho todos esta mañana, ¿por qué duele tanto? Piensa por un momento, si la muerte es algo natural, ¿qué función tiene exactamente la tristeza cuando ha fallecido un ser querido? Una vez que la persona ya no está aquí con nosotros, ¿cómo beneficia la tristeza a mis genes? Hay científicos que no quieren reconocer en público todos estos misterios, entre comillas, pero a ellos también les aflige y por eso dedican toda su vida a desvelar el misterio del envejecimiento, porque al menos quieren retardar ese proceso y posponer el momento de la muerte. Pero ¿no sería esta una forma de rebelarse a lo que ellos denominan el ciclo de la vida? ¿Por qué no se deja ese ciclo tal y como va? Que la evolución siga su curso, que muramos cuando nos toque. ¿Verdad que no suena en absoluto lógico? Sin embargo, quizás el mayor fallo de la evolución fue añadir esta frase que se quedó por escrito.
Todos los dones intelectuales y corporales tenderán a progresar hacia la perfección. ¿Perfección? ¿Has leído o escuchado las noticias esta semana? ¿Crees que la sociedad hemos avanzado un ápice en conseguir unidad, perfección? Hagamos un repaso a algunas noticias justo de esta semana o de la anterior. Periódicos nacionales, 9 de agosto. El asesino confiso de Chapinería, acusado de asesinar y descuartizar a su suegra, reconoce: faltaba el respeto a mi chica. La maté por eso. Bueno, puede ser supervivencia del más apto. 7 de agosto, otro periódico nacional. Al menos 50 muertos al naufragar 2 pateras que intentaban llegar a Canarias. Y uno piensa, bueno, podríamos calificar esto como selección natural. Si mueren es por lucha por la supervivencia. Notamos cómo en el fondo de muchas noticias hay expresiones que nos suenan a la evolución. ¿Diríamos entonces que es la evolución la culpable de todo lo malo? No. Sin embargo, la llegada de esta teoría, esa idea de que la vida es una lucha despiadada por sobrevivir a costa de lo que sea, no ha servido para mejorar nuestra existencia. Ha fomentado el delito, el odio, la inmoralidad. Ha provocado un retroceso en vez de una evolución. Todos los dones intelectuales y corporales tenderán a progresar hacia la perfección. Eso es lo que dijeron. Si se equivocaron en una parte tan importante de su teoría, no se sienta la base para pensar que esa teoría no es infalible. La evolución ni lo responde todo, ni todo lo que responde lo responde bien. Analicemos la otra parte, el punto de vista de la Biblia. Los evolucionistas dicen que las personas somos animales. Nos catalogan concretamente como primates. Y la Biblia dice lo que indica Génesis 1:24, que podemos leerlo. Génesis capítulo 1 y versículo 24. Aquí se habla acerca de los animales. Entonces Dios dijo que la tierra produzca seres vivos, según sus géneros, animales domésticos, animales que se arrastran y animales salvajes de la tierra según sus géneros. Y así ocurrió. Y después en el capítulo 2 y versículo 7 se habla de los hombres, de las personas, los seres humanos. 2:7. Y Jehová Dios pasó a formar al hombre del polvo del suelo y a soplarle el aliento de vida en la nariz. Y el hombre se convirtió en un ser vivo. La Biblia también dice que hay cosas en las que somos similares. De hecho, los animales fueron creados de la tierra y los seres humanos fuimos creados del polvo del suelo. La materia prima es la misma y por ahora el final también, la muerte. Sin embargo, en todo lo demás somos diferentes. Somos únicos. Por ejemplo, ¿de quién heredamos la capacidad de demostrar justicia al pagar en una tienda, al comprar algo? ¿O de quién aprendimos la bondad al saludar a un vecino que encontramos por la mañana? ¿O paciencia al esperar a un amigo que se retrasa? ¿O amor al perdonar a un ser querido que nos ha ofendido? ¿Por qué nosotros somos tan diferentes en estos asuntos? Porque Jehová en su labor creativa nos impregnó de su personalidad. Pero hay otra característica esencial que nos hace completamente distintos. La característica que aparece en el Evangelio según Mateo, capítulo 4 y versículo 4. Mateo 4:4. Y de nuevo recurrimos a palabras de un maestro que, sin hablar de ciencia, Jesucristo, corroboró un dato que hoy, muchos siglos después, nos llama la atención. Mateo 4:4. Pero él le respondió, Jesús, está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Cuando dice que no solo de pan debe vivir el hombre, es porque habría otras criaturas que sí que vivirían únicamente de sustento físico, pero no era el caso de los seres humanos. Nosotros, aun cuando no fuésemos conscientes de esto, precisamos satisfacer otras necesidades diferentes. Por ejemplo, necesitamos saber cuál es el propósito de nuestra vida. Y a falta de un propósito básico, nos ponemos otros objetivos que nos harán sentir conformistas, pero insatisfechos. Porque nosotros no vivimos solo de pan. Nuestro cuerpo nos pide más. El propósito de la vida humana es claro a los ojos de Jehová. Vivir para siempre en la tierra, honrando a nuestro Creador.
Y esto sí encaja con los datos científicos, esto sí encaja con el potencial de nuestro cerebro, con el potencial de nuestra vida. Está claro que nosotros somos distintos, muy distintos a los animales. Tenemos un propósito singular, deseamos vivir para siempre. Pero entonces, ¿por qué no disfrutamos a plenitud de estas diferencias? ¿Por qué no vivimos para siempre? ¿Por qué, a pesar de ser una creación supuestamente superior, en ocasiones nos comportamos mucho peor que los animales? Bueno, la Biblia de nuevo da respuestas contundentes. Y en esta ocasión, Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4 puede ser un buen punto de partida. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Intenta responder al leer este versículo cómo éramos los humanos al principio. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca, Jehová. Todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticias. Él es justo y recto. En contraste con lo que nos han explicado muchas personas, muchos científicos, la Biblia explica con una sencillez pasmosa que nuestros primeros padres, cuando fueron criados, eran perfectos. Lo sabemos porque Jehová es la roca. Todo lo que hace Jehová es perfecto. Nuestros primeros padres eran perfectos para el tipo de vida que se había diseñado para ellos. Perfectos. Sin embargo, un día, al violar una ley clara de seguridad, hubo un cambio. No hubo una evolución, sino que hubo un retroceso. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Jehová, lo que se describe en el libro del Génesis, causaron daño a su conciencia. Y ellos sabían que en ese momento había cambiado todo, porque se escondieron, sintieron vergüenza, estaban bajo advertencia. La independencia no trajo beneficios, sino trajo lo que explica el versículo 5, Deuteronomio 32, 5. Los que se han corrompido son ellos, no son hijos de él. Ellos tienen la culpa de su propio defecto. Es curioso porque la Biblia no explica en términos científicos lo que ocurrió, pero sí lo explica en términos muy entendibles. ¿Hemos observado cuándo surgió el defecto? Dios no los creó con defecto. Fue al desobedecer, al querer conducir su vida en independencia, cuando entonces llegó el defecto. Y después, como dicta la genética, pues no pudieron transmitir a sus descendientes ningún rasgo perfecto, porque ya no lo tenían. Lo que pudieron transmitir fue el defecto. Por eso nos ocurre a todos, según indica Romanos 7, que a veces, aunque sabemos hacer lo correcto, por algo que tenemos en el cuerpo, tendemos a hacer lo que está mal. Es como un coche que tiene la dirección mal alineada. Por mucho que queramos tomar el volante con fuerza, finalmente se tuerce. Pero pese a todo, la imperfección no ha acabado con nuestro sentido moral. De hecho, si nos esforzamos, podemos conseguir lo que indica Romanos capítulo 8 y versículo 13. Romanos capítulo 8 y versículo 13. Si ustedes viven guiados por la carne, de seguro morirán. En cambio, si con el Espíritu dan muerte a las malas prácticas del cuerpo, vivirán. Vida. Vida eterna, eso es lo que nos promete Jehová, eso es lo que nos promete nuestro Creador. Y de nuevo lo que dice la Biblia encaja con el potencial de nuestro cuerpo. Si alguien más nos ofreciese esto, habría lugar para la duda. Pero si ya tenemos el no, si nuestra existencia es accidental, como muchos opinan, nuestra vida no tiene significado. Sin embargo, si nuestra vida sí ha sido planeada, diseñada, entonces todo tiene significado, todo tiene propósito. Lo que nos queda ya es investigarlo y aprender a disfrutarlo. Es lo único que ya debemos hacer porque todos los demás planes están ya tomados. Jehová lo ha arreglado todo para que podamos disfrutar del propósito con el que fuimos creados. Por ejemplo, nos abrió una puerta a la esperanza. ¿Cómo lo hizo? Leamos Mateo capítulo 20 y versículo 28. Un protagonista de la esperanza que nosotros disfrutamos ya hoy. Mateo 20, 28. Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre, Jesús. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. Jesucristo fue la llave de esa puerta que al abrirse nos llenó de esperanza, para poder retomar el propósito con el que Jehová creó a los seres humanos.
Pero además de ese paso que ya se tomó hace mucho tiempo, Jehová sabe exactamente en qué momento hará valer el sacrificio de su Hijo. Utilizará de nuevo esa llave. Sabe en qué momento hará valer el precio de su rescate para quitarnos el defecto. Y en ese momento, por fin, habrá armonía entre el potencial de nuestra mente y la largura de nuestros días. Y por cierto, los malvados ya no tendrán cabida en este mundo, porque no serán los más aptos los que vivan en la tierra, sino los más mansos, como indica el libro de los Salmos. Respetamos otros criterios, pero no permitimos que la presión de grupo o la supuesta sabiduría de los supuestos sabios de esta sociedad nos haga llegar a conclusiones cuanto menos extrañas. Tenemos que asegurarnos de esta cuestión, de cuál es nuestro origen, porque es una importante cuestión para todo ser humano. Hagamos un repaso de lo que hemos analizado por ahora. De momento, en los minutos que hemos dedicado a esta conferencia, hemos, primero, confirmado cuánto importa conocer el origen de las cosas. ¿Recordamos que algunos pensaban que la leche con chocolate viene de vacas marrones? Segundo, hemos descubierto cuán poco fiables son algunas explicaciones de algunas personas. Por ejemplo, leímos una de las citas de las teorías de la evolución. Muchos aseguraron que los dones corporales iban a tender hacia la perfección, pero la evolución no ha traído perfección. Y tercero, hemos repasado el punto de vista bíblico sobre nuestro origen y sobre nuestro futuro. Y queda muchísimo por saber. De hecho, la Biblia explica que dentro de muy poco tiempo podremos disfrutar de la vida que realmente es vida. Y lo único que necesitamos es cumplir con lo que dice Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Colosenses capítulo 1 y versículo 9. Un consejo realmente motivador. En esta ocasión se animó a los compañeros de Colosas. Por esta razón, desde el día en que nosotros oímos eso, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir que se les llene del conocimiento exacto de su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Lo que debemos hacer es llenarnos del conocimiento exacto. Investigue, acepte un curso de la Biblia, porque podrá confirmar que todas las preguntas importantes de su vida se responden con la Biblia. Bueno, todas no. Excepcionalmente vamos a tratar de responder una sin la Biblia. ¿Recuerdas que había una pregunta pendiente desde hace unos minutitos? ¿Qué había dentro de este objeto que descubrió el campesino? Bueno, la historia cuenta que el campesino, tras escuchar a su familia, puso el huevo en el nido de un corral. Y a los pocos días nació un ave que era realmente fea, un ave oscura, pequeña, pero que se lo comía todo. Y después de comer, siempre decía a todos: bueno, ahora vamos a volar. La familia, entre burlas, risas e incomprensión, le repetían constantemente: pero es que los gallitos no vuelan. Como mucho los gallitos dan algún saltito. El pequeño ave fue hablando más de comer y menos de volar. Creció y murió de hambre en el corral sin llegar nunca a saber que un cóndor había llegado a ser. Había nacido para volar hasta los 6.000 metros de alturas. Pero como nadie volaba, ¿importaba lo que sabía ese ave sobre su origen? Para nosotros el riesgo de morir en el corral es enorme. Como nadie vuela, como ya nadie se acuerda del Creador, como no, nadie cree que fuimos hechos como una creación especial para vivir eternamente. Igual que el cóndor, nosotros tenemos un origen que determina nuestra vida, que no nos aboca a vivir sin más propósito que la reproducción. El narrador de la fábula terminaba diciendo: ¿y vos que eres cóndor, no piensas desplegar tus alas? ¿Importa que un pájaro sea un cóndor o sea una gallina? ¿Importa que la leche con chocolate venga de vacas marrones? ¿Importa que yo sea un primate o sea un ser humano? Bueno, a estas alturas del discurso todos habremos llegado a una conclusión. Pero recordemos que nuestro origen no es un asunto solo del pasado, sino del presente y sobre todo del futuro. Dependiendo de cómo respondamos a estas preguntas, daremos sentido real a nuestra vida o no. Nos sentiremos llenos o vacío. Jehová nos hizo diferentes. Desea que despleguemos las alas hacia la vida eterna, llegando a conocerle a Él
y aquel a quien envió, a su Hijo Jesucristo. Por supuesto, el primer paso sería pensar en cuán importante es conocer cuál es nuestro origen. Pero después no olvidemos que quien estuvo presente en el principio, en el origen de todo, nos querrá acompañar en el resto del camino, el camino a la vida de verdad. Gracias, hermano Borja, por la muy buena conferencia que hemos podido escuchar. Ahora pasemos al estudio de la Atalaya y disfrutemos. Nuestro hermano Óscar Martínez la dirigirá. Después de haber escuchado un excelente discurso, estamos preparados para la segunda parte de la reunión del fin de semana y como transición usaremos la canción número 7. Si podéis cambiar de posición, la entonamos juntos. El título de la misma es Jehová es mi fuerza